DASAM. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. ¿Cómo surge la Iglesia Católica? A ver, Marco. Ok, sí es ese. Bien, vamos a reaccionar a ese entonces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga, querida iglesia, queridos amigos que se conectan de diferentes lugares y países. Es para mí un honor poder llegar hasta ustedes con el propósito de traer un tema que va a ser de mucha ayuda en este día. Yo te quiero pedir que si tienes un cuaderno y tienes una pluma, que vayas por tu cuaderno, tu pluma, para que puedas tomar apuntes. Hoy vamos a ver un tema muy importante en el diálogo entre las iglesias cristianas evangélicas y las iglesias católico-romanas. En el mes pasado di un tema que se titula ¿Por qué hay tantas iglesias y cuál es la buena? Creo que es un tema muy importante en estos tiempos y que muy pocas personas están respondiendo. Ahorita voy a explicar la importancia de este tema, pero primero que nada quisiera orar a Dios, a nuestro Dios, para que Él guíe nuestro corazón, para que abra nuestro entendimiento. Él en un tiempo de su vida quería ser sacerdote. Él estudió con nuestros pecados, porque Él es nuestro Señor y Salvador, a quien confesamos como iglesia, y pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón en este tema tan importante, que puedas descorrer velos de ignorancia y puedas traer luz de tu palabra y de la historia de tu iglesia. Oramos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Quiero, antes que nada, compartir un poquito de mi situación. Tuve la bendición de nacer en una familia cristiana. En el lado de mi padre, él en un tiempo de su vida quería ser sacerdote. Él estudió con jesuitas, con maristas, en escuelas muy católicas en México, con una fe muy férrea. Mis abuelos eran personas que querían que mi familia, de la familia de mi padre, mis tíos, tuvieran una fe muy cimentada en el catolicismo romano. Mi padre sospechaba de cualquier iglesia que no fuera católica romana, pensaba que era una iglesia protestante
una secta falsa, al grado que si le daban alguna literatura o tratado cristiano, él lo rompía en un tiempo de su vida pensando que era literatura falsa o que no era de Dios o que era de Satanás. Una ocasión en su vida, él tuvo un encuentro con una persona que le comenzó a compartir de Dios a través de las escrituras, de las santas escrituras, y este hombre le hizo la pregunta a mi padre y le dijo, si usted muriera hoy, ¿usted sabe a dónde iría su alma? Es una pregunta que es muy, muy importante para cada ser humano y que intrigó a mi papá. Él dijo, la verdad, no sé, yo espero que Dios tenga misericordia de mí. Y ese señor, con mucho amor y pacientemente en la Biblia, le mostró que Jesús dijo en Juan 5:24 que el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a ser condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que nosotros podemos saber que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Mi papá se intrigó y comenzó a profundizar en las escrituras. Fíjense, de esa manera engañan, sigue usando esos textos para decir que pues ya solamente con creer ya está salvado, ¿no? Pero hay algo muy interesante, o sea, ahí dice de creer lo que Cristo enseñó, creer y obedecer. Y los protestantes rechazan eso, ¿sí? Rechazan obedecer al magisterio, obedecer a la iglesia. Entonces, cuando uno se pone a analizar realmente los textos en su contexto, uno se da cuenta que no está para nada refiriéndose a que, bueno, ya sabemos si estamos salvos o no. No. Nosotros vamos a ser salvos o vamos a saber que somos salvos en el último momento, en el día del juicio. ¿Sí? Como dice Hebreo, o sea, después de la muerte viene el juicio. Allí es donde nosotros vamos a saber si estamos salvados o no. Pero si a ti te preguntan, tú no puedes afirmar, no puedes presumir de que ya estás salvado. ¿Sí? Porque ese es pecado de presunción. Y por ese pecado de presunción, pues muchos se han condenado. ¿Sí? Entonces, si alguien llega y te dice que, o te pregunta, ¿ya tú estás salvo? Tú tienes que responder de la siguiente manera. Jesucristo ya me redimió, por lo tanto, ya me salvó. Pero mi salvación, yo tengo que confirmarla. ¿Cómo la confirmo? Pues obrando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo obro conforme a la voluntad de Dios? Haciendo lo que Dios me pide por medio de la iglesia. ¿Sí? Ahora, podemos hacer lo que la iglesia nos pide, pero en el transcurso de ese caminar podemos fallar, podemos cometer errores. ¿Sí? Por eso está la iglesia, para ayudar a reconciliarnos. Por eso Jesucristo dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, a la iglesia, porque sabía que nosotros podíamos fallar. O sea, recuerden que entre los 12 hubo uno que lo traicionó. ¿Sí? Jesucristo escogió 12 apóstoles y entre esos hubo uno que lo traicionó. Judas no podía decir que estaba ya salvo. Por eso de que la salvación no se pierde, ellos son los que la están perdiendo, los que piensan así. Por eso la teología protestante en ese sentido, pues, se aleja mucho del cristianismo primitivo. Sí, que le quitan el valor al mérito, a las obras. ¿Sí? Y hay que entender esto, las obras obran mediante la gracia, no es aparte de la gracia. Como decía San Agustín, las obras colaboran con la gracia. Por eso el sistema soteriológico protestante es un gran problema. Y a veces quieren pintarlo de manera tan sencilla. No, los mismos protestantes no se ponen de acuerdo. Si es el salvo siempre salvo, ¿qué tienes que hacer para salvarte? ¿Sí? Los protestantes ni siquiera están de acuerdo en eso. O sea, lo que vimos en el video anterior, ellos quieren aparentar una falsa unidad que no tienen. Claro, tal vez muchos dirán, pero es que los católicos también están divididos. No, nosotros tenemos un magisterio. O te riges por el magisterio
o no eres obediente a él. Simple. En cambio, el protestante no puede decir eso porque no tienen un magisterio, tienen muchos magisterios. Y ese es el problema que hay. Entonces, al papá del pastor Carlos Andrés Moore, lo que hicieron fue engañarlo. Y hay que decirlo por incauto, por no conocer realmente su fe. ¿Sí? Y así pasa con muchos católicos. Así sucede con muchos católicos. Son engañados por incautos, porque no conocen. Que muchos dirán, no conocen la palabra de Dios. No es que no la conozcan, la conocen, la escuchan si van a misa. Otra cosa es que no la comprendan. Otra cosa es que no les interese formarse. ¿Sí? La iglesia recomienda insistentemente la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Pero el católico lo hace? Pues, no sé. Si tú conoces lo que la iglesia te pide y tú obedeces a la iglesia, tú lees la Sagrada Escritura. Insistentemente. De hecho, si la lees diariamente, tienes una indulgencia parcial. Claro, aquí no voy a explicar lo que es una indulgencia si hay algún protestante allí. Pero tiene un significado importante leer la Sagrada Escritura. No es que la iglesia rechaza la Escritura, como muchos dicen por allí. No, es que el católico, lamentablemente, es muy flojo para leerla. Y el protestante la lee, pero no la entiende. O sea, ambos tenemos ese problema allí. Pero nosotros, si conocemos esto, invitemos a las personas a profundizar, conocer lo que el magisterio dice. Yo, por ejemplo, doy cursos en parroquia y yo invito a todos a que compren el catecismo, lean la Biblia, fórmense. Yo los estoy formando, sí, pero ustedes también tienen que seguirse formando, porque yo no voy a estar siempre. El Padre no va a estar siempre. Ustedes tienen que formarse, ustedes tienen que educarse y a su vez educar a otros. Pero el católico hay que cambiarle esa mentalidad. Si al católico se le cambia esa mentalidad, el católico no se deja engañar. ¿Sí? El católico no se deja engañar tan fácilmente. Vamos a seguir escuchando. A ver. En el Nuevo Testamento, y él se puso a pensar de que toda su vida había creído en un sistema basado en una iglesia que tiene la autoridad dada por Dios para administrar los sacramentos y donde muchos católicos romanos no saben si mueren, si irían a la presencia de Dios y han sido perdonados por Dios. Entonces, no, el católico debe saber que si muere en gracia, se salva. Ya sea perfectamente purificado o imperfectamente purificado, ya está salvado. Pero esto tú lo sabes hasta el último momento. ¿Sí? No lo sabes ahora, porque tú no sabes cuándo vas a morir. La iglesia te invita a ti a vivir en gracia, a vivir en estado de gracia. Por tanto, la iglesia te pide que tú mueras en gracia. La iglesia quiere tu salvación. O sea, el mismo catecismo, si tú lees el prólogo, ahí dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero eso no te lo va a citar un protestante, que te lo dice el catecismo. Porque el protestante va a buscar cosas allí en el catecismo para tratar de decir, mira, aquí el catecismo se equivoca, aquí el catecismo dice esto. Pero esas cosas que te dice el catecismo, que el protestante está de acuerdo, no te lo va a decir. Y allí tú ves la mala intención de muchos protestantes cuando usan documentos de la iglesia. mi padre empezó a estudiar las escrituras y fue el abrir el Nuevo Testamento, a leerlo, lo que descorrió una venda de sus ojos, donde se dio cuenta que tenía una tradición muy fuerte, pero dentro de la tradición le faltaba una relación con Dios en la cual él tuviera esa convicción de salvación y de perdón de pecados en Jesucristo. Mi padre descubrió que Sí, curioso, siempre es el mismo libreto, no sé si ustedes se dan cuenta, siempre es el mismo testimonio de que leyó las escrituras y se le abrieron los ojos, se le cayeron las vendas. Curioso que siempre es el mismo libreto, pero no es así. No es así. Realmente la persona que se va de la iglesia no es porque haya leído las escrituras, es porque lo dejaron, o mejor dicho, se dejó engañar. Se dejó engañar, ¿sí? Porque conocía las escrituras,
Sí iba a misa, pero no la comprendía, no la profundizaba, lo cual pues es un problema pastoral, sí. Estudiar el Nuevo Testamento uno se da cuenta que el énfasis es un Salvador, Cristo Jesús. En el caso de mi madre, ella vino a Cristo del judaísmo, mis abuelos. O sea, no sé por qué dicen eso, como que si la iglesia dijera que hay otros salvadores, no sé. O sea, parece que ellos pensaran que la iglesia tiene otros salvadores, ¿no? Nosotros creemos un solo Salvador, Jesucristo, fue el único que nos redimió. ¿Sí? No sé por qué siempre hacen ese argumento allí, como si quisieran dar a entender que nosotros creemos en más salvadores, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar a ver. No creían en Jesucristo, ella también tuvo un encuentro con Cristo en su vida. Y bueno, al crecer yo tuve la oportunidad de ver a mis padres compartir su fe con personas que no conocían de Cristo, que quizá tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios. Y fue el caso de mis suegros, que también venían de una... Eso sí es gracioso, tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios. Yo creo que usas el término religión para decir que formaba parte de un grupo, pero no en el sentido real de religión, que religión es tener una relación con Dios, es la forma en cómo tú te relacionas con Dios. Por eso aquellos que dicen yo creo en Cristo, pero no creo en la religión, pues están diciendo, pero no creo en tener una relación con Él, lo cual es absurdo, ¿no? Una familia muy católica, y una de las cosas que el católico romano tiene temor cuando habla con un cristiano es que han escuchado tanto. Fíjense, allí se ve mucho ese prejuicio protestante contra el católico. No voy a decir anticatólico en sí, pero sí un prejuicio contra el católico, de que ellos son los cristianos y nosotros los católicos romanos. O sea, tanto les cuesta reconocerlos como cristianos. Allí ya tú ves un problema grave en la persona, en el protestante, ¿sí? Porque yo no tengo problema en reconocerlo como cristiano si él es bautizado con la fórmula bautismal trinitaria. Pero él sí tiene problema en reconocerme a mí como cristiano, aunque yo le diga que creo en Cristo, que creo en Dios, que profeso el credo. Porque su problema es que yo sea católico. A él no le interesa si yo soy cristiano. El problema de él es que yo soy católico. Pero parece que hace una distinción entre cristiano y católico, cuando realmente el verdadero o el auténtico cristiano es el católico, en el sentido histórico, ¿sí? Tanto de que los cristianos son hermanos separados, que son protestantes o que son sectas. Y quiero que sepas que ciertamente existen las sectas. Las sectas son grupos que se cortan de lo que históricamente el cristianismo ha creído y que comienzan a enseñar herejías o doctrinas falsas que tuercen las verdades esenciales de la fe, como por ejemplo los testigos de Jehová. Pero es que justamente eso hicieron los protestantes. Se separaron del auténtico, se separaron de la iglesia. Y el protestantismo pues se dividió en más sectas. De hecho, el mismo Lutero lo dijo, ¿no? Hay tantos credos como sectas y cabezas. Entonces, pues es algo que el mismo padre del protestantismo, Martín Lutero, reconoció. Pero ahora quieren negarlo. No, que las sectas son los testigos de Jehová. Vamos al sentido de secta y los protestantes siguen siendo sectas. Que ahora en el diálogo ecuménico se haga una distinción porque se les reconoce su bautismo, ya es otra cosa. ¿Sí? Pero siguen siendo sectas porque se separaron del auténtico. Así que no venga algún protestante a citarme el Concilio Vaticano II porque ya lo conozco. Pero se lo estoy explicando eclesiológicamente, ¿no? A ver. Niegan que Jesucristo es Dios. Nosotros como cristianos creemos en la Santísima Trinidad, no en tres dioses, sino en un Dios que se ha revelado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, ¿por qué los cristianos protestantes creen en la Trinidad? Porque es una doctrina que conservaron de la Iglesia Católica. ¿Sí? Cuando la rechazan, allí están rechazando una verdad de fe. Pero la Trinidad no la rechazaron los protestantes, sino los que se dividieron de ellos posteriormente.
como los testigos de Jehová. Credo, a veces cuando somos cristianos, pensamos que el credo es como si fuera una declaración de fe católica, porque después de todo el credo dice creo en la Iglesia Católica. Sí, es una declaración de fe católica, obviamente. Quien la formuló fue la Iglesia Católica, quien la transmitió fue la Iglesia Católica. Que el protestantismo la conservó, pues algo bueno que todavía conservó, ¿no? Pero sí es católico. Ahora, que tú quieras aplicar lo que no es católico romano, etcétera, pues ya eso es parte del prejuicio. Lo que ignoran es que el credo comenzó siendo el credo de los apóstoles por el siglo II y se terminó No, no lo ignoramos. Al contrario, lo reconocemos. Son ustedes que parecer ignoran que ustedes no existían en esos siglos. En esos siglos solamente existía la Iglesia Católica y en comunión con el obispo de Roma. Sí, por si quieres usar la parte del católico romano, pues eso se refiere, el católico romano es en comunión con el obispo de Roma. de escribir como lo conocemos ahora en un concilio grande de la iglesia donde estaban hablando acerca de la divinidad de Jesucristo, que fue el concilio de Nicea en el año 325 y luego en el concilio de Constantinopla en el año 381 y se le conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Es un credo que lo conocemos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo. Pero es curioso, ¿no? Aceptan el credo que se formuló en estos concilios, pero no aceptan estos concilios. No aceptan los concilios ecuménicos de la iglesia, pero sí aceptan algunas cosas. O sea, esto es lo que yo digo, que toman lo que les gusta, lo que les conviene, y lo que no, lo desechan. Eso es lo que yo digo, relativizar las verdades, ¿no? Y bueno, ese es un problema. Por eso cuando yo dialogo con un protestante, yo le hago saber todo esto, ¿sí? Porque quizás no lo ha razonado, no lo ha tenido presente, y es bueno que lo haga. Si hay algún protestante allí, espero que lo esté por lo menos analizando, ¿no? Razonando. Cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y si tú recitas el credo, te das cuenta que es una declaración de fe cristiana. Y cuando dice creo en la Iglesia Católica, el credo está diciendo creo en la Iglesia Universal de Cristo Jesús, en la Iglesia que Jesús compró con su sangre por todas partes, esparcida por el mundo. Y cuando dice creo en el bautismo para el perdón de los pecados, ¿sí creen que el bautismo perdona los pecados? Es una buena pregunta para hacerle a los protestantes que supuestamente creen en el credo. ¿Sí? Digo supuestamente porque al final, pues, ni siquiera creen en la comunión de los santos. Hablamos de la comunión de los santos y ellos no creen en la intercesión de los santos. Ellos realmente no creen en el credo, o sea, no se crean ese cuento. El protestante no cree en el credo si rechaza la intercesión de los santos, la virginidad perpetua, la iglesia católica, ¿sí? Que la iglesia es santa, que es una, que es apostólica, el criterio apostólico, ¿no? Si analizamos el credo, me gustaría analizar el credo con un protestante que diga creer en el credo, a ver si es verdad. Si conocen por ahí algún protestante que quiera analizar el credo de los apóstoles, pues sería muy interesante. Porque yo quiero ver si de verdad creen en el credo. Creen en cada uno de los artículos de fe que allí se dice. Y aún más, si creen en los concilios de Nicea y Constantinopla. Pero estos temas ellos les rehuyen. Estos temas ellos no quieren tratarlos. Ellos prefieren irse por otros temas. Pero vamos a continuar, está muy interesante. Entonces, es muy importante para muchos amigos católicos entender que las iglesias cristianas que apuntamos a Jesús como nuestro Salvador no somos una secta como... Cuando habla de iglesias cristianas se refiere a las comunidades eclesiales protestantes, ¿no? Como les llama el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Pero ellos quieren decir iglesias cristianas porque ellos quieren tratar de hacer creer que vienen desde los apóstoles, cuando en realidad no. Ellos vienen del siglo XVI, o algunos vienen hasta el siglo XVIII, XIX, dependiendo cuándo se formaron. Por eso, como dice el padre Jorge Loring, o sea, tenemos las actas de nacimiento de cada uno de ellos, de cada uno de esos grupos. ¿Sí?
o los testigos de Jehová o los mormones, porque las sectas creen que... O sea, fíjense cómo critican a las sectas, como los testigos de Jehová y los mormones, pero no se dan cuenta que ellos salieron, fue de ellos. Los mormones, los testigos de Jehová salieron del protestantismo. ¿Sí? Y el protestantismo salió del catolicismo. Pero el catolicismo es lo auténtico. Y ya el protestantismo son los grupos sectarios. Que ahora, repito, se haga la distinción entre sectas y comunidades eclesiales, pues es para mejorar el diálogo ecuménico. Pero en un sentido histórico siguen siendo sectas. Que su grupo es el único verdadero. Y esta pregunta de por qué hay tantas iglesias y cuál es la buena, la respondimos en el video pasado, que puedes ir a verlo. Y en este video mostramos bíblicamente que la iglesia de Cristo es una iglesia que está compuesta por las personas que han sido salvas por Jesucristo. Yo creo que el tema que... Esa es una verdad a media. La iglesia de Jesucristo la conforman todos los bautizados. ¿Sí? Pero todos los bautizados que están en comunión con el obispo de Roma. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma es el sucesor de San Pedro. Y San Pedro fue aquel a quien Cristo eligió para que guiara a su iglesia. O sea, si uno estudia lo que es el primado de Pedro, uno llega a comprender la importancia de estar en comunión con el obispo de Roma. ¿Por qué con el obispo de Roma? Porque es el sucesor de San Pedro. ¿Sí? Pero bueno, esto son cosas que son buenos tratarlas. O sea, aquí estamos reaccionando a lo que dice Carlos Andrés Moore, pero sería interesante dialogarlo con él cara a cara, a ver cuáles serían sus reacciones también, ¿no? Que hoy vamos a expandir y te pido que seas paciente. Este va a ser, te advierto desde ahora, es un estudio largo, porque vamos a tratar de condensar. Por ejemplo, tengo varios libros de historia de la iglesia, pero ese se llama... Yo también tengo varios. Historia del cristianismo de Justo González. Muy bueno, muy bueno. Sí, lo tengo. Tengo ese libro de Justo González. Este es el volumen 1 y luego hay un volumen 2 y cada libro tiene 500, 600 páginas. Y también, por ejemplo, tenemos la historia de la Reforma de Editorial CLIE. Tenemos varios libros y, por ejemplo, tenemos este libro que se llama Los Padres Apostólicos, que son los primeros creyentes. De Lifebook. Sí, protestante. Vamos a decir que bueno. Aunque prefiero a Daniel Ruiz Bueno, mejor. En escribir sus cartas. Entre ellos hay una carta hermosa de Clemente de Roma que aparece mencionado en la carta de Pablo a los filipenses, y la Iglesia Católica dice que fue el Papa en Roma, el obispo de Roma. Sí. Y vamos ahorita a aclarar nosotros. Fíjense que le dice la Iglesia Católica dice, o la Iglesia de Roma dice, pero es que lo dice el cristianismo histórico, tanto católicos como ortodoxos. Creemos que Clemente fue papa, fue obispo de Roma, fue sucesor de San Pedro. Ese es el problema que yo veo con muchos protestantes, que a veces presentan medias verdades. ¿Sí? Ellos piensan que muchos son incautos y no se van a dar cuenta. Pero si hay personas que no se dan cuenta, pues yo se los hago saber. Cuando ellos hablan de que, bueno, los católicos romanos esto, creen aquello, dicen esto, y en realidad no es así, en realidad es el cristianismo histórico. Por eso yo siempre hago esa distinción, ¿no? Yo digo el cristianismo histórico. Cuando digo el cristianismo histórico me refiero a los cristianos los primeros 1000 años, que ahí no había una división entre católicos y ortodoxos, porque esta viene posterior, esta viene en el siglo XI. ¿Sí? Entonces, que no vengan a engañar con esas medias verdades. Es una carta preciosa. Y algo hermoso para mí, yo he leído a los Padres Apostólicos, este libro he tenido el privilegio de leerlo 3 ocasiones. Los Padres Apostólicos no eran infalibles porque son seres humanos que están dando sus opiniones acerca de Dios, pero eran hombres que amaban a Dios, son herederos de la fe de los apóstoles. Y estos libros nos sirven para poder ver que lo que creemos los cristianos es consecuente con lo que creía la iglesia primitiva. Difiero allí. Cuando habla de cristiano, habla de los protestantes, ¿no? Pero hay otro problema. Está limitándose solamente a los padres apostólicos y no a los padres de la iglesia en general, ¿sí? Los padres de la iglesia en general abarcan a los padres apostólicos, están los padres prenicenos, posnicenos, ¿no?
Entonces, no hay que limitar la historia, ¿sí? El cristianismo continuó después de los padres apostólicos, no se quedó allí. Que son importantes, sí, pero también son importantes los padres prenicenos, los padres nicenos y los padres posnicenos. Ojo con eso. Por supuesto que hay secciones que son prestas a interpretación o a traer controversia que tanto teólogos católicos romanos o teólogos evangélicos utilizan y hay dudas en cuanto a qué quiso decir, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Pero en general, realmente si tú lees los padres apostólicos, tú no vas a ver la mayoría de los conceptos. Yo digo algo, quienes entendieron mejor a los padres de la iglesia fueron los mismos padres de la iglesia, pero posteriores. Por ejemplo, para entender a San Ignacio de Antioquía, podemos leer a los padres posteriores, ya sea de Antioquía, de Siria, ¿no? Por ejemplo, San Efrén el Sirio, San Juan Damasceno, ¿no? Lo que ellos dicen sobre San Ignacio de Antioquía, pues nos ayuda a entender mejor a San Ignacio de Antioquía. No hay tanto ese problema allí, el problema viene más posterior, ¿no? Cuando ya el cristianismo se divide, es decir, en el siglo XI y luego en el siglo XVI. Pero si uno estudia el cristianismo del primer milenio, uno va a comprender mejor la Iglesia Católica. No vamos a encontrar el protestantismo allí, olvídenlo. Se encuentra la Iglesia Católica en comunión con el obispo de Roma. Que forman a la Iglesia Católica Romana actualmente los vas a ver ausentes. Más bien, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, son personas que reflejan más como la fe que nosotros tenemos como cristianos. Este tema que quiero dar va a ser más la pregunta, ¿cómo surge la Iglesia Católica Romana y de dónde surgen los protestantes? Va a ser un tema súper interesante. Resumí muchas cosas en un PowerPoint. En realidad tengo muchísimo material que no me va a dar tiempo de cubrir, pero este va a ser un entrenamiento largo, así que si necesitas verlo en partes y pausarlo, hazlo, pero por favor no dejes de verlo porque te va a aclarar muchísimas dudas. Es muy importante este tema. Quiero decirte que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas actualmente están compuestas de personas católicas romanas que encontraron, así como mi padre, que en Jesucristo podemos tener salvación, perdón de pecados. O sea, la vida dentro de la Iglesia Católica Romana, muchas veces, para muchos católicos, hay unos católicos que son muy sinceros, que de verdad se nota que aman a Dios y son personas de paz. Me encanta encontrar ese tipo de católicos y dialogar con ellos. Y a muchos de ellos he construido amistades muy lindas. Y mi deseo es que ellos entiendan que el énfasis de las escrituras es Jesucristo más que una iglesia verdadera. El que nos salva es Jesús. Pero de un tiempo para acá empecé a ver que hay un sacerdote muy agresivo en las redes sociales que trata de, generalmente pasa al frente a cristianos que son o a pastores que son ignorantes y trata como de dejarlos en ridículo usando la Biblia. Ok, aquí se está refiriendo al padre Luis Toro, ¿no? Y me llama la atención eso, ¿no? Como ellos menosprecian a los representantes de ellos que van a debatir con el padre Luis Toro. No sé qué pensará Cristian Izquierdo, que supuestamente va a debatir con el padre Luis Toro, ¿no? De lo que está diciendo aquí el pastor Carlos Andrés Muro. O sea, también lo considera un ignorante. No sé qué pensar allí Cristian Izquierdo, ¿no? Porque dice que los que debaten con el padre Luis Toro, pues son ignorantes. Sería bueno preguntarle a Cristian Izquierdo, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de esa declaración, ¿no? Pero en realidad el padre Luis Toro ha debatido hasta con teólogos, tengo entendido, ¿no? Teólogos protestantes. Pero bueno. El padre Luis Toro ha hecho un gran trabajo porque él va más hacia la gente sencilla, él no va hasta la parte profunda, ¿sí? Y eso en cierto modo es bueno, pero si el padre Luis Toro profundizara un poco más, sería tremendo. Y eso causa confusión porque de un tiempo para acá noté que cuando nosotros posteamos algún mensaje bíblico, inmediatamente esa gente que es férrea católica romana empieza a poner ataques. Pero ustedes son una secta protestante. Cuídense de los falsos lobos, de aquellos que dividen la iglesia.
O empiezan a decir, el pastor de seguro que anda por el dinero y quiere los diezmos de la iglesia. Eso es un argumento que utilizan mucho, claro, utilizando personas que realmente se dicen pastores y que lucran con la fe, pero eso sucede pues en todas las denominaciones, incluyendo la iglesia. Entonces no entiendo por qué se queja. O sea, si él sabe que eso sucede, pues a ellos es que se está refiriendo, ¿no? Iglesia Católica Romana misma, que ha cubierto a muchos sacerdotes pederastas, inclusive con abuso de miles de niños en muchos lugares. Eso es afirmación gratuita. Tendría que demostrarlo y debe tener cuidado de sus palabras, ¿no? Sobre todo si es un doctor o un pastor, ¿no? Que se ve serio, pues debería tener cuidado con sus palabras, con sus afirmaciones gratuitas. Eso es lo triste del ser humano. El ser humano corrompe en lo que es puro en la fe y lo usan para su propio beneficio. Y precisamente por eso no puede haber una sola iglesia verdadera, porque el verdadero es nuestro Señor Jesús, que vino a salvarnos y que quiere tener... Vaya herejía. No hay una sola iglesia verdadera. Entonces, ¿cuántas estableció Cristo? O sea, hay que preguntarle aquí al pastor Carlos Andrés Moore si no hay una sola iglesia verdadera. ¿Cuántas estableció Cristo? O sea, hay que volver a leer Mateo 16, 18. O sea, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero, no sé, ya me pone en duda si es un doctor en teología o porque dice doctor Carlos Andrés Moore, pero ¿un doctor en qué? ¿En teología o es, bueno, no sé. Pero es que con declaraciones así da a pensar muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a continuar. En una iglesia santa. Ahora, en todas estas pláticas que he tenido con personas católicas, he visto que este sacerdote y que algunos apologistas católicos han hecho a muchos católicos muy agresivos y se ha creado como una secta dentro del catolicismo romano donde atacan y acusan a los cristianos. Y una de las argumentos... A ver, aquí va otra autocrítica. Parte de lo que dices es verdad. Así, yo sé que aquí habrá muchos seguidores del padre Luis Toro, pero hay que decirlo. No es culpa del padre Luis Toro, es culpa de estas personas que se han fanatizado y han creado una secta alrededor de la figura del padre Luis Toro, que en vez de ayudar al padre Luis Toro, lo que hacen es dañar su imagen. Cuando digo una secta, me refiero a que ellos no toleran que se haga una crítica constructiva. Por ejemplo, si alguien se molesta por esto que estoy diciendo el padre Luis Toro, pues está actuando de forma sectaria, ¿sí? No, o sea, hay que entender que el padre Luis Toro es un sacerdote, sí, pero es un hombre, puede equivocarse. De hecho, hay un video donde él se equivoca y el padre Javier Olivera le hace la corrección y él reconoce que se había equivocado, ¿sí? Entonces, no hay problema en eso. Entonces, lo que dice aquí Carlos Andrés Moore, cierto sentido tiene razón. De hecho, yo mismo lo he denunciado y varios hermanos, que es un problema para la figura del padre Luis Toro. Estas personas que han creado una secta alrededor de su figura, porque no toleran que se hable, se haga una crítica, se diga algo sobre el padre Luis Toro, porque inmediatamente pues se ponen como locos. Sí, he conocido a varios así. Entonces no, hay que entender quién es el padre Luis Toro, pero que es una persona falible, ¿sí? Puede equivocarse, lo ha hecho, ha pedido perdón, ha pedido disculpas, ha corregido, lo cual es bueno. Entonces no hay que divinizarlo, ni hay que caer en un clericalismo, ¿sí? Pero claro, aquí Carlos Andrés Moore lo está haciendo como para victimizar a los protestantes, cuando ellos en realidad son los victimarios, ellos son quienes nos han atacado a nosotros desde el siglo XVI. Que más les encanta utilizar es decir, a ver, ¿quién fundó tu iglesia? Hay una sola iglesia que Cristo Jesús dejó en la tierra, la católica romana. Y esa en realidad es la católica. La romana está de más. Porque nosotros en el credo decimos creamos una santa iglesia católica apostólica. El romano es simplemente el rito, o para diferenciar que estamos en comunión con el obispo de Roma. Por ese juego de palabras de que la católica romana. No.
Ya eso viene desde los protestantes y lo usan en un sentido despectivo. Aunque algunos ortodoxos también lo han usado, pero pues en este caso, como estamos hablando de los protestantes, pues ellos lo han usado en ese sentido, ¿no? O que nos llaman romanistas o papistas, ¿sí? Ese es el argumento que ellos utilizan y dicen, a ver, ¿cuándo fundó tu iglesia? Tú eres de 1517, hijos de Lutero. Ustedes son protestantes, o sea, por 1500 años ustedes no existían y ustedes se salieron de la iglesia que Cristo dejó. Hoy quiero explicar que eso es rotundamente falso. Yo quiero ver cómo demuestra que es falso. Bíblicamente hablando, a leer los padres apostólicos, lo que... No es bíblicamente, es históricamente, porque estamos hablando de tiempos, ¿sí? Que ustedes nacieron en el siglo XVI, en 1517, es una verdad histórica, ¿sí? Entonces demuéstrame con la historia que es falso, que nacieron en 1517. Es más, yo invito a Carlos Andrés Moore que venga a dialogar conmigo y me demuestre que los protestantes existían antes de 1517. Si pueden, ustedes háganle llegar este video o la invitación a ver qué dice, ¿no? Si acepta dialogar. Y va a ser un diálogo así, ¿sí? Cara a cara. Que él demuestre que los protestantes existían antes de 1517. Históricamente. Bíblicamente, pues entraríamos en lo que sería interpretación, tu interpretación versus la mía. No, estamos hablando de historia. Y él mismo lo dice, el contexto. Porque la acusación que se le hace es que ellos nacieron en 1517. Y que antes no estaban. Y si me quiere hablar de que antes habían remanentes, pues vamos a analizar esos remanentes. Si creían lo mismo que cree el pastor Moore ahora. A mí no me engañan con esos argumentos, ¿no? Ya los he analizado desde hace años con los protestantes en las redes. Creemos, y es muy importante responder a esta pregunta. Entonces, es una pregunta larga, pero vamos a ver, quiero compartir antes de iniciar que me escribió una persona, me mandó unos videos de dos personas católicas romanas que estaban mostrando que los padres apostólicos supuestamente eran católicos romanos en nombre, en doctrina, creyendo lo que la iglesia actualmente cree. Entonces empezaron citando, dijeron, ¿sabías tú, por ejemplo, que Dionisio el Areopagita, que aparece en Hechos capítulo 17, hay un hombre que se llama Dionisio, cuando predica Pablo se convierte en Atenas, en un lugar donde hablaban los... A ver, seguramente va a decir que un católico le citó a Pseudo Dionisio el Areopagita. Y esto pues sería un error, ¿no? Porque Pseudo Dionisio el Areopagita pues es una obra posterior a Dionisio el Areopagita. Los católicos también hay que tener cuidado con eso. No sé si a eso es lo que se va a referir, pero me supongo que sí. Vamos a ver. Los oradores, los filósofos, el Areópago de Atenas, y dice la Biblia que Dionisio creyó con su familia. Entonces ellos dicen, ¿sabías que él escribió una carta? Y muestran una porción de la carta supuesta de Dionisio el Areopagita que dice, contemplan el canto de alabanza católico. Y dicen, fíjate que Dionisio el Areopagita, el que fue ganado para Cristo por el apóstol Pablo, está diciendo el canto católico. Entonces, cuando alguien no conoce a los padres apostólicos o la historia de la iglesia o le hacen este tipo de preguntas, a muchos católicos romanos los hace reflexionar y dicen, oye, no me vayan a engañar estas sectas protestantes. Entonces, algo que compartía con esta hermana en Cristo decía, bueno, en primer lugar, este escrito de Dionisio el Areopagita es pseudo Dionisio, es un escrito entre el siglo V y el siglo VI. Todos los eruditos expertos Ven, ya me imaginaba que iba a irse por allí. Porque sí, hay católicos que han cometido esos errores, ¿no? Por eso les digo, hay que profundizar, no quedarse allí. Porque si no, justamente eso se van a agarrar los protestantes, como lo está haciendo allí Carlos Andrés Moore, con el cual estoy de acuerdo. Está refiriéndose a pseudo Dionisio, no a Dionisio. Entonces, católicos, cuidado con los argumentos también que utilizan, porque si no los van a usar los protestantes en contra de nosotros. Por eso dicen que el católico que no conoce de un tema, mejor hacer silencio.
porque capaz dice algo que no es y el protestante lo va a usar en contra de la Iglesia Católica. En esta rama de estudio de documentos medievales están de acuerdo que es un autor neoplatónico que sigue la filosofía del filósofo Platón, mezclada con convicciones cristianas, y Sí, en resumen, no es de Dionisio. Sí, es de pseudo Dionisio, aunque sí tiene valor histórico. Sí, no es de Dionisio la Areopagita, pero sí tiene un valor histórico en el tiempo en que fue escrito. Tampoco hay que descartarla del todo. Solamente hay que ser honesto, que no es del siglo I. es un libro que no es de Dionisio de la Areopagita del primer siglo, que fue ganado para Cristo por el apóstol Pablo. Y como es un documento en griego, cuando dice contemplen el canto de alabanza católico, el idioma original griego dice el canto de alabanza universal, porque la palabra católico en griego y en latín significa universal. O sea, todo lo que dice esta carta contemplan el canto de alabanza universal, o sea, el canto que todas las naciones o la gente le... Pues esa es otra media verdad, porque católico tenía diferentes acepciones en el cristianismo, ya sea universal, auténtico, ¿sí? O verdadero. Esas son acepciones que tiene la palabra católicos en griego para los católicos, para el cristianismo. Entonces, allí está diciendo una media verdad, que solamente significa universal. No. Porque en las cartas de San Cirilo de Jerusalén vemos que se usa en el sentido de lo auténtico, es decir, la iglesia auténtica, a diferencia de la iglesia de los herejes o las sinagogas de los herejes. Rinde al Señor. Eso es lo que dice. Y luego mostró en este escrito otra carta que decía la iglesia santa y católica que peregrina en todo lugar. Un documento como del tercer siglo que decía la iglesia santa y católica. Dicen, ya ves, ahí está la iglesia católica. Esa es la que Cristo dejó, no la tuya que vienes de Lutero, que eres bautista, presbiteriano, metodista. Ustedes son puras sectas y que hay 40,000 sectas. Recuerde que esto lo corregimos en el video anterior que puedes ir a checar en nuestro canal. Pero en realidad en griego lo que dice es a la iglesia santa y universal. O sea, la iglesia santa que está en todo lugar. Es todo lo que dices. El adjetivo que es una iglesia que... No, fíjense que el texto, vamos a ponerlo más grande. Fíjense que el texto dice a la iglesia santa y católica que peregrina en todo lugar. Si es como él dice, que el católico significa todo lugar, entonces estaría usando católicos dos veces. Es decir, aquí donde dice católica y luego en todo lugar. Y no es así. ¿Sí? Entonces, eso habría que verlo, ¿no? Eso habría que ver el texto en griego, realmente. ¿Cómo describe a la iglesia? Como una iglesia que está en todas partes. Y estamos de acuerdo y decimos un rotundo amén. La iglesia de Cristo es universal. En el idioma griego es católico y en latín igual. La iglesia de Cristo es católica. Es cierto, es universal, está en todas partes. Pero no es que es la iglesia católica romana con un papa, con sacramentos. El catolicismo romano y las sectas piensan que su iglesia es la única verdadera. Y si... Ahí está interesante. Él dice que no, como la iglesia católica romana, con un papado y eso, habría que ver si no existía ya un obispo de Roma en ese momento. Si existía un obispo de Roma, ya existía un papado, un ministerio del papado. ¿Sí? Hay que ver eso, pero aquí vean cómo él inmediatamente se va por otro lado. Si tú estudias el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que inmediatamente te das cuenta que algo no checa, que algo está mal. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy, Jesús dijo, yo soy Jesús, el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Jesús es el camino. ¿Quién es el que nos da vida eterna de saber que algún día estaremos con Dios en la eternidad? La muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando vas a la Iglesia Católica, el catolicismo romano, en la práctica está diciendo esto en sus doctrinas. Es como si dijera el versículo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Y es como que tachar por mí y poner
sino por la única iglesia verdadera católica romana en la administración de la Eucaristía y los demás sacramentos. Eso es lo que en realidad cree la Iglesia Católica Romana, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Cuando la realidad vive. En realidad, el extra ecclesia nulla salus no lo dice solamente la Iglesia Católica. Esto viene ya desde la parte patrística de los padres de la Iglesia. Creo que San Cipriano de Cartago ya habla de esto. Fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿sí? Hay que tener eso muy presente. Ahora, hay que entender qué incluye la Iglesia o a qué se refiere con Iglesia. ¿Sí? Entonces, otra media verdad de Carlos Andrés Moore. Bíblica del Nuevo Testamento es que fuera de Cristo, fuera del Señor Jesucristo, no hay salvación. No es fuera de una iglesia en particular. Ok. Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, no puedes separar a Cristo de su iglesia, de su cuerpo. Allí vemos otro error. El mensaje del Nuevo Testamento es un Salvador y Señor, no una institución religiosa. Eso es clarísimo. Todas las páginas de la Biblia, desde Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, comienzan y terminan hablando de Jesús el Salvador, no de una institución, de una iglesia ni de un papa. La palabra eclesía viene del griego asamblea, la reunión. Exacto. Se habla de una asamblea, se habla del pueblo de Dios. Se habla de una iglesia. Y Jesucristo lo que hace es establecer esa iglesia sobre la persona de Pedro y los demás apóstoles. Hace muchas declaraciones que de verdad dan que pensar, ¿no? Los llamados fuera, que los llaman a reunirse, y es una descripción del pueblo de Dios en todas partes. Eso es lo que significa iglesia. No significa una institución con un papa, sino el pueblo de Dios en todas partes. La iglesia cristiana somos tú y yo, somos la multitud de personas salvas por Jesucristo que lo siguen como Señor de sus vidas. Si tú lees el Nuevo Testamento, vas a llegar a esta conclusión, que esta es la definición de iglesia que da la Biblia, no una institución que tiene la autoridad. Mejor que Carlos Andrés Moore vea la definición de iglesia del cristianismo, porque aquí él está solamente haciendo su interpretación de lo que cree que dice la Biblia, pero mejor que vea lo que dice la iglesia, es decir, el cristianismo primitivo de lo que es la iglesia. Dada por Dios para gobernar iglesias locales en diferentes lugares y nombrar pastores con un papa a la cabeza de la iglesia. Esto es un desarrollo histórico. En Efesios 5:25 se nos recuerda que Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Cristo Jesús amó, cuando habla de que amó a la iglesia y se dio por ella, está hablando que se dio por cada uno de los que por su gracia podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso no depende de la denominación a la que pertenece, sino depende de que por... Pero es que lo importante es entender esto. Cristo no estableció una denominación, estableció una iglesia. Que ustedes pues dividieron la iglesia es otra cosa. Sí, eso es algo que hay que tener muy presente. O sea, Cristo estableció una iglesia, pero el hombre es el que la ha dividido. Sí. Por la fe has creído en Jesús, te has arrepentido de tus pecados y le has recibido como tu Salvador. En 1 Corintios 1:2, el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados, o sea, apartados para ser de Dios. En la Biblia, los santos no son un grupo selecto de personas que nunca pecaron o que vivieron vidas solamente ejemplares, sino en la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que cuando nosotros creemos en Jesús somos sellados con su presencia en nosotros, somos santificados, apartados por su Espíritu Santo para pertenecer a Dios y para apartarnos del mal. Entonces, todo cristiano ha sido santificado en Cristo Jesús. Y mejor dicho, todo bautizado, ¿sí? Todo bautizado. Dice que somos llamados a ser santos. Fíjate lo que dice el apóstol San Pablo, juntos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que la iglesia está compuesta por varias personas, todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre de Jesús.
Hay una sección de las Escrituras en el libro de los Hechos que me encanta, donde el apóstol Pablo, después de estar 3 años enseñando a la iglesia de Éfeso, se despide de ellos y hace llamar a los ancianos de la iglesia. Es bien interesante que nunca se mencionan sacerdotes, ni se mencionan arzobispos, ni se... Wow, aquí de verdad que ya me dejó más sorprendido, ¿no? O sea, si se mencionan pastores, obispos, son los mismos sacerdotes, son los mismos presbíteros. Y los arzobispos, pues son cargos que tienen los mismos obispos. O sea, si Carlos Andrés Mur va a hablar de catolicismo, mínimo que estudie el catolicismo. Se mencionan cardenales, ni se menciona un papa. Siempre que se habla de la iglesia se menciona pastores, obispos. Obispos son los que supervisan la obra de Dios. Ancianos viene del judaísmo, que significa aquellos que tenían experiencia para poder liderar o guiar a la congregación. Y pastores, que viene de una imagen de la agricultura, de los pastores que cuidaban las ovejas. Dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, hablando como pastores de las ovejas, el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Quien les puso no fue Pedro, no fue el primado de Pedro que nombró, no sé, pastores o obispos, sino quien les puso fue el Espíritu Santo, escogiendo en cada congregación local líderes que le sirvieran a Dios. Dice que es la iglesia que él adquirió por su propia sangre. Eso es clave. La iglesia son las personas que Cristo dio su sangre por ellas para rescatarles. Dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. No sé si a ustedes les suenan los herejes. O sea, ¿de dónde salen los herejes? De la misma iglesia. O sea, este texto es como un tiro en el pie de los protestantes. Porque dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. ¿Sí? Y San Ignacio de Antioquía dice que quien sigue a uno que hace un cisma, pues no heredará el reino de Dios. Y es justamente eso lo que la iglesia les dice a los protestantes, a los herejes, a los cismáticos. ¿Sí? Pero ellos nacen de nosotros. Eso nadie lo ha negado. Pero esto es un golpe para los mismos protestantes. Y dicho y hecho, apenas a la muerte de los apóstoles surgió una doctrina muy fea que se llamaba gnosticismo. De hecho, el credo católico, que es un credo cristiano, cuando dice, y es el credo que creemos, cuando dice el credo que creo en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, de las cosas visibles e invisibles, era porque los gnósticos creían que había un Dios malo que creó este mundo físico y que Cristo no vino en un cuerpo humano físico, sino que solo aparentaba tener cuerpo. Eso sí es cierto. Entonces era una filosofía que no es bíblica, que tenía que ver con filosofía platónica. Y de hecho el apóstol San Juan combate esto y dice Juan que todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne, este es el anticristo. Y ahí es donde dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y el católico romano actual agarran en las redes sociales estos pasajes y dicen, ustedes se salieron de la iglesia verdadera, de la que Cristo dejó, de la católica romana. Ustedes son el anticristo. Cuando... Fíjense cómo insiste la católica romana. Y nosotros cuando hablamos de iglesia, hablamos de iglesia católica. Ni siquiera hacemos énfasis en católica romana. Se lo hacen ellos simplemente para eso, para tratar de confundirnos. No, nada que ver. Primera de Juan está hablando de negar que Jesús vino en la carne para dar su vida en una cruz, en un cuerpo físico, y que llevó nuestros pecados y resucitó. No está hablando de que se salieron de una organización, sino de que se desviaron tras falsas doctrinas que niegan a Cristo. El cristiano evangélico jamás ha negado a Cristo, que al contrario reconoce que Él es la única y suficiente autoridad de nuestras vidas a quien debemos recurrir. Pero bueno, aquí en este pasaje de Hechos 20 dice que arrastrarán a los discípulos que lo sigan. Y esto, queridos hermanos, presta atención porque esto es lo que sucede en la historia de la iglesia. Esto es precisamente lo que vamos a ver que sucede.
que empiezan que la iglesia de Cristo, cuando se aparta de la palabra de Dios o empieza a abrazar tradiciones humanas, empieza a desviarse de la verdad. Jesús le dijo a los religiosos de su época. Tradiciones humanas como el libre examen, como la sola escritura, como la sola fide. O sea, tiene que hablar completo, ¿no? Ustedes son hipócritas porque dice la Biblia que se aferran desechen el mandamiento de Dios para aferrarse a los mandamientos de los hombres. Y algo así sucedió con la iglesia de Cristo en la época medieval. Continúa Pablo diciendo, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo no dijo los encomiendo a San Pedro o al Papa en Roma, ni los encomiendo a la Santa Iglesia, sino dijo los encomiendo. Ok. Dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Dice, a la palabra, y la palabra estaba en ese momento, ¿qué? ¿Escrita u oral? O sea, sería bueno que eso lo respondiera el pastor Carlos Andrés Moore. ¿Sí? En ese momento, las palabras eran escritas u oral, cuando se estaba diciendo estas palabras. Eso no te lo van a decir. A Dios y a la palabra de su gracia, al mensaje de su gracia que salva, a las sagradas escrituras. Dice que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Quién tiene el poder de darnos la herencia del cielo, de la presencia de Dios? No es el Papa, no es una institución religiosa, no es mi iglesia, no es mi religión ni ninguna religión. Es Dios y su mensaje de salvación el que tiene el poder de transformarnos. ¿Y ese mensaje dónde quedó? ¿Quién lo transmitió? Y si no es la iglesia, entonces ¿para qué tú dices que tenemos que ser cristianos e ir a una iglesia? O hacernos evangélicos. O sea, no hay coherencia entre lo que dice. De verdad, o sea, no quiero faltar el respeto, pero si él es doctor ¿en qué? Porque hace muchas afirmaciones de neófitos, ¿sí? Sin querer faltarle el respeto, pero son muchas afirmaciones neófitas. No, pero es que el texto dice esto, pero no dice a Pedro y a la iglesia. O sea, esas cuestiones no son de teólogos, no son de doctores en teología. O sea, no sé de qué sea doctor realmente. Amén. Eso es lo que enfatiza las escrituras y te reto a que leas el Nuevo Testamento y lo descubras por ti mismo. ¿Cuándo deja de ser de Cristo una iglesia? No se trata de que Martín Lutero y ustedes los protestantes, los luteranos, ahorita vamos a ver de dónde viene ese término. La realidad es que cuando una iglesia deja de representar a Cristo es cuando se aleja de Cristo y de sus enseñanzas. Así de sencillo. Y si tú te alejas de quien estableció Cristo, te alejas de Cristo. ¿Sí? Cristo estableció una cátedra, dice San Cipriano de Cartago. Y debemos estar unidos a esa cátedra, porque aún los que están fuera de esa cátedra están fuera de la iglesia. Pero ¿por qué Carlos Andrés Moore no menciona esto? Porque no va conforme a su idea de iglesia. Y eso decía Jesús en Juan 8:32, que si nosotros permanecemos en sus enseñanzas, seremos verdaderamente sus discípulos. Cuando no permanecemos en las enseñanzas de Jesús, dejamos de seguirle de la manera que Jesús nos enseñó a seguirle. La Iglesia Católica Romana actual, te digo categóricamente, después de haber leído la Biblia muchas veces, después de haber leído los padres apostólicos, después de haber leído libros de historia de la Iglesia de académicos que tienen su doctorado en filosofía de la historia de la iglesia, en PhD le llaman en inglés, con su concentración en la historia de la iglesia, después de haber visto académicos que han escrito tomos y tomos de historia, te puedo decir con toda confidencia que la Iglesia Católica Romana actual es resultado de la institucionalización y la jerarquización de la iglesia. O sea que... Ok, podemos concederlo, pero allí él no se da cuenta de algo. Él está hablando de que la Iglesia Católica es resultado de la institucionalización y jerarquización. Es decir, que esto ya estaba presente, ¿sí? Ya existía una jerarquía.
y la iglesia estaba instituida. Y lo que vemos actualmente es el desarrollo de esa iglesia institucional y jerárquica. Buena conclusión, ¿sí? Que quizás creo que no se dio cuenta allí, pero eso es justamente lo que está diciendo. Está dando prácticamente lo que es el desarrollo eclesiológico, ¿sí? Porque como toda institución tiene un desarrollo histórico. Porque él no me va a decir que la misma iglesia protestante del siglo XVI es la misma iglesia actualmente, ¿no? Han cambiado muchas cosas, sí, han tenido un desarrollo. O sea, esto es algo normal en toda institución, en todo organismo. Entonces, que él quiera usar esto para criticar a la iglesia, pues le sale muy mal, porque más bien nos termina dando la razón, ¿sí? Que la iglesia católica actual es resultado de la institucionalización y de la jerarquización, pues no tenemos problema con eso, ¿sí? Porque está reconociendo que la iglesia fue instituida y que tenía una jerarquía. Y lo que vemos actualmente es el desarrollo de esa iglesia institucionalizada y jerárquica. Totalmente de acuerdo. La iglesia se hizo una institución más organizada y se estableció en base a una jerarquía. Y al poder ver... No, bueno, la jerarquía ya estaba. Desde el siglo I podemos ver la jerarquía, ¿no? Obispos, presbíteros, diáconos, ¿sí? No es algo nuevo. Que se desarrolló es otra cosa. Los padres de la iglesia a leerlos y a leer los primeros cristianos y los concilios, empezamos a ver cómo se da forma a esto, cómo va surgiendo la Iglesia Católica Romana. Para muchos católicos romanos, lo que ellos defienden y piensan es que cuando hablan de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo a Tito, a Timoteo, cuando ellos piensan, cuando dicen esto, están diciendo la institución, la iglesia es la institución que Cristo dejó con un papa y sacramentos administrados por sacerdotes. Eso sería una buena conclusión en un sentido general de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo místico de Cristo. Porque como él ya reconoció, es una institución, ¿sí? Y obviamente Cristo la estableció. Y si él habla que dejó con un papa, pues si hablamos de un líder, un primado, quien iba a guiar a la iglesia, pues sí, dejó a Pedro. Y Pedro tuvo sus sucesores. Y los sacramentos, pues los institucionalizó el mismo Cristo, los instituyó el mismo Cristo. ¿Y que iban a ser administrados por sacerdotes? Pues sí, por los mismos presbíteros. Solamente es cuestión de los términos que estás usando. Piensan que es la iglesia, pero en realidad el significado bíblico de iglesia es el pueblo de Dios compuesto por las personas salvas en Jesucristo. La primera... No. En realidad el sentido de iglesia es el pueblo de Dios. Sí, no simplemente salvadas por Jesucristo. Porque en realidad serían aquellos que fueron bautizados, si lo hablamos en un sentido general. La primera vez que se usó el término católico está aquí en este libro de los padres apostólicos, unas cartas hermosas de Ignacio de Antioquía. Ignacio fue pastor de la iglesia en Antioquía, donde se les llamó a los cristianos por primera vez, según el libro de los Hechos, y él fue llevado en cadenas a morir por su fe en Cristo en Roma, y en el camino escribió cartas a varias iglesias. Y allí menciona, por primera vez se menciona, en el Nuevo Testamento jamás se dice que la iglesia es católica, jamás tiene ese título. Eso fue hasta Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107, en una carta a una iglesia que se llama Esmirna, que es una de las iglesias de Apocalipsis, y allí él escribe, cuando habla de la iglesia católica, lo que él quiere dar a entender es el conjunto de todas las congregaciones cristianas. Sí, estoy de acuerdo. Pero él debería decir que San Ignacio se refiere a iglesias que están precedidas por un obispo. Y que a su vez estos obispos tienen sus presbíteros y a su vez los presbíteros tienen sus ayudantes que son los diáconos. Jerarquía. Ya vemos la jerarquía en las cartas de San Ignacio. ¿Por qué esto no lo menciona? Pregúntenselo ustedes. Yo sí quisiera preguntarle,
Por eso quiero me gustaría tener un diálogo con él, pero quién sabe si lo acepte, ¿no? Es como que está escribiendo y manda saludos al conjunto de las congregaciones cristianas, porque en griego, al escribir católicos, significa la palabra universal. Y es bueno algo que podemos ver aquí. Aquí Carlos Andrés Moore está explicando justamente el concepto de parroquias o diócesis católica. Y está explicándole a esos protestantes que dicen que los católicos también tenemos muchas denominaciones, que en realidad no. En realidad es una sola iglesia católica, pero que esta está, vamos a decir, distribuida en diversas congregaciones o comunidades, que serían las parroquias, las arquidiócesis, pero forman parte de la misma iglesia católica. Gracias allí a Carlos Andrés Moore por dar ese dato allí, ¿verdad? Es el adjetivo universal que está en todas partes. A finales del siglo II empezamos a ver más y más el uso de la palabra católico en cartas y en descripciones de la iglesia, porque la iglesia había crecido y se había expandido. Entonces, en estas cartas lo que se quiere decir es la iglesia universal, la iglesia de Jesús que está en todas partes, es lo que quieren dar a entender. Y cuando surgen herejías como el gnosticismo, herejías que niegan quién es Jesucristo o su suficiencia o su divinidad, empezaron a enfatizar la catolicidad de la iglesia, o sea, la universalidad de la iglesia, que toda la iglesia no cree esto que se está levantando Marción en el siglo II y está desechando ciertos evangelios y ciertos libros de la Biblia y está negando que Jesús vino en carne física. Entonces decían, la iglesia universal de Cristo no cree esto. Y ahí se empieza a utilizar más y más la palabra católico. Y eso es lo que confunde a muchos, porque cuando empiezan a estudiar y a profundizar, cristianos inteligentes, cristianos que les gusta leer los libros, porque la mayoría de la gente no le gusta leer, y descubren que en los primeros cristianos, como por el siglo II y III, empiezan a usar el nombre católico. Dicen, oye, pues la iglesia católica es la que Cristo dejó porque usan el nombre católico. Y no se ponen a pensar que están escribiendo en un idioma donde la palabra católico significa, como si dijéramos en español, la iglesia universal. O la iglesia auténtica o la iglesia verdadera. Hay que aclarar eso. Eso significa. Bueno, vamos a ver la historia de la iglesia. La historia comenzó de la iglesia con seguidores de Jesús, así como tú y yo hoy estamos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Así comenzó la iglesia primitiva. Lo que nosotros predicamos domingo a domingo, abriendo la palabra de Dios, predicando que solo en Jesús hay salvación, eso es la iglesia primitiva. Y a los cristianos se les llamaba discípulos, seguidores de Jesucristo, se les llamaba cristianos porque seguían a Jesús. Después vemos en el libro de los Hechos que el evangelio empieza a avanzar, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, seguidores míos de todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de bautizar adultos que creían en Jesús. En la Biblia jamás vemos el bautismo de un bebé. Entonces, ¿en serio? ¿Qué le dirán los presbiterianos? ¿Qué le dirán los luteranos a Carlos Andrés Moore aquí? Bueno, allí ya se arregla con ellos, ¿no? Se empieza a avanzar en las buenas noticias del evangelio, de la salvación. Después llega esta doctrina del gnosticismo y empiezan a haber diferentes herejías. La palabra herejía viene de una palabra que significa escoger, creer algo diferente que la fe que hemos recibido. Entonces empiezan a creer en gnosticismo, como expliqué que Primera de Juan ya está combatiendo un proto-gnosticismo, un primer gnosticismo que va surgiendo. Y entonces empieza a ver más adelante, a la muerte de los apóstoles, mucha gente empieza a creer en Jesús y la iglesia empieza a ser perseguida. Aquí tengo una gráfica que pueden ver que entre el año 64 y 68 empieza una persecución de un emperador romano que estaba loco, César Nerón, y César Nerón manda a matar a Pablo, a cortarle la cabeza a Pablo, quizá por el año 68, y alrededor del año 64 al apóstol Pedro. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Sí. Ya comentamos algunos puntos que menciona, pero luego podemos seguir analizándolo, ¿no?